América Latina es un continente con una larga historia de opresión y dominación desde el momento de la conquista, pero también tiene una rica historia de luchas populares y revolucionarias por la liberación. Uno de los precursores de la denuncia de la opresión a los indígenas fue Fray Bartolomé de las Casas, el primer obispo de Chiapas en México. En el siglo XVI, Bartolomé de las Casas explica que eso que los conquistadores llaman evangelización no es otra cosa que la matanza de los indios varones y el sometimiento de las indias mujeres para incrementar las riquezas de los poderosos europeos. Creyera en la locura de la garganta del sinsonte. Ya en la década de 1950, América Latina estaba convulsionada y surgían diferentes formas de expresión de los sentimientos, los deseos y las luchas de los sectores populares. La razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino. Desde 1947 comienzan a funcionar las radios comunitarias populares, muchas de ellas cristianas, que acompañaron movimientos insurgentes, guerrilleros, campesinos, obreros, sobre todo en Colombia y en Bolivia con las radios mineras. La mujer, especialmente a partir de la lucha de Eva Perón en Argentina, comienza a tomar protagonismo en la vida social y política. De lucecitas montadas para escena, qué cosa fuera corazón. Son vuestras gloriosas vanguardias descansadas de la patria, las que están presentes hoy, porque han tomado el porvenir en sus manos y saben que la justicia y la libertad la impondrán únicamente teniendo al general Perón dirigiendo a la nación. Y saben que la oligarquía, que los mediocres, que los vendepatrias todavía no están derrotados, que de sus guaridas asquerosas atentan contra el pueblo y contra la nación. Que Dios está con nosotros porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía. Por eso la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Y aunque dejen el camino millones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y nos llevarán como bandera a la victoria. Mi Argentina. Los poderosos comienzan a temer al poder popular, muchas veces encarnado en gobiernos nacionales. En 1954 la CIA interviene en el golpe de Estado de Guatemala contra el presidente Jacobo Arbenz por su reforma agraria y sus políticas anticoloniales. Uno de los testigos de esos hechos fue Ernesto Che Guevara. Es una época de gobiernos populares o revolucionarios en toda América Latina. Pero sobre todo, el movimiento popular llega a su punto más alto con la Revolución Cubana,
liderada por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara en 1959, una cercana amenaza para los Estados Unidos y los países poderosos, y el peligro de que la revolución se extienda a todo el continente. Siempre creciente de que el nombre de Cuba recorre los campos de América y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo: la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. El obispo de Talca, en Chile, don Manuel Larraín, alienta la distribución de tierras entre los campesinos e indígenas, iniciando un movimiento de reforma agraria. El obispo de Veraguas, en la selva de Panamá, Marcos Macrat, sostiene que las transformaciones de las estructuras socioeconómicas son indispensables para la construcción del reino de Dios. El obispo de Cuernavaca, México, don Sergio Méndez Arceo, apoya la revolución cubana y es un impulsor de la teología de la liberación. Por eso es llamado el obispo rojo. El sacerdote colombiano Camilo Torres Restrepo en 1964 se une a las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional de Colombia porque dice que los que tienen hambre de pan, de justicia y de humanidad no pueden ya esperar. Je considère que j'exerce ma prêtrise en réalisant la révolution colombienne pour l'amour au prochain et pour le bénéfice des majorités colombiennes. Camilo Torres, imagen de la militancia cristiana, muere en combate en 1966. Camilo pone de manifiesto con su actitud militante cuáles son los compromisos posibles con los procesos revolucionarios que superen la indiferencia de los cristianos frente a la situación de opresión de los pueblos latinoamericanos. En Brasil, a partir de 1957, comenzó en la iglesia un movimiento de comunidades de base. Paulo Freire, un maestro brasileño, desarrolló un nuevo método para alfabetizar mediante un proceso de concientización de la situación de opresión y de educación liberadora. Movimientos de estudiantes y trabajadores jóvenes de la vieja Acción Católica comienzan a utilizar conceptos marxistas para analizar la realidad. En la década del 50 se crea el movimiento de curas obreros en Francia e Italia que se acerca a las luchas de los sectores populares. En los 60 este movimiento toma fuerza en América Latina. La teología de la liberación es influenciada por la lucha por los derechos civiles de los negros de Estados Unidos, liderada por el pastor Martin Luther King, asesinado en 1968.